Bienvenidos a todos los que participan del webinar de hoy y cuyo título es Economía en tiempos de COVID-19. Ahora les voy a pasar a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Vamos a tener a un moderador y a un keynote speaker. Nuestro moderador es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, con un programa de alta dirección en el Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral y una especialización en macroeconomía en el Instituto de Itela. Es socio fundador y director ejecutivo de Danino Pastore Costa y Asociados, actualmente denominado DPA Consultores. Fue estudio de consultoría en economía y finanzas con 27 años de trayectoria. Fue profesor titular en la maestría de finanzas de la Universidad de El Salvador y dictó el curso de macroeconomía aplicada en el programa de desarrollo directivo de la Universidad de San Andrés. Es director de Vistas Argentina, empresa en la que además es expositor en análisis macroeconómico de Argentina desde el año 2001, habiendo sido distinguido en el año 2012 como el mejor expositor del año. Bienvenido, Horacio Costa. Nuestro keynote speaker de hoy es investigador del CEDES, investigador adjunto del CONICET y profesor de macroeconomía avanzada de la UBA. Fue director del programa de desarrollo económico de CIPEC, director de la maestría en economía de la UBA y director de Policy and Research del Think 20. Ha sido consultor de organismos internacionales como el BID, UNIDO, CEPAL y el G24 y dictado cursos en universidades nacionales e internacionales. Es PhD en economía por la Universidad de Massachusetts. Recientemente se publicó en el diario Clarín un artículo de su autoría sobre el sistema cambiario y junto a Pablo Bornuchov publicó los artículos Argentina y su conflicto distributivo estructural y la paradoja populista en las revistas económicas El Trimestre Económico y Desarrollo Económico. Es un orgullo presentarles a Martín Rapetti. Así que bueno, Horacio, el escenario es todo tuyo. Bienvenidos a todos al webinar de hoy. Hola, buen día. Un gusto verlos, aunque no los vea, ¿cómo están? Realmente es un gusto contar con Martín Rapetti en este webinar y que la comunidad Vistas tenga la oportunidad de escucharlo, como también de intercambiar inquietudes, preguntas acerca del contexto económico en el que estamos tomando decisiones empresarias. Un contexto tan impactado por el COVID, tan impactado por la política, contexto tan incierto, tan confuso. Bueno, ¿por qué? Creo que, y estoy convencido que es un gran valor tenerlo Martín hoy, porque Martín, además de ser un analista económico de primer nivel, es un economista profesional. Tiene un gran background académico y también cuenta con fluidos contactos con los dirigentes de nuestro país, tanto empresariales como políticos. Por todo esto, creo que va a ser muy interesante y espero también muy útil para la toma de decisiones de todos los miembros que hoy nos escuchan, compartir este panel y escucharlo a Martín. Un gusto darte la bienvenida, Martín. Te paso la palabra y después nos encontramos. Bueno, Horacio, muchas gracias. Debo decir que uno se siente muy halagado por las palabras como las que empleó Horacio para describirme, pero al mismo tiempo siente tiene un sabor un poco agridulce, porque cuando lo llenan de elogio, después tiene uno que validarlo con la presentación. Entonces, cuando uno genera muchas expectativas, es más difícil alcanzarlas. Así que me voy a tener que esforzar mucho para lograr estar a la altura de la bienvenida que me hizo Horacio. Yo con lo que quiero compartir con ustedes hoy, además de, por supuesto, antes de empezar, agradecerle a Vistas por tener la deferencia de haberme invitado a conversar con ustedes y a presentarles un poco mi mirada sobre la economía argentina.
Quiero hacer una introducción muy breve respecto a qué es lo que vamos a tratar de cubrir en esta presentación. Yo voy a tocar centralmente 5 puntos. Uno es el tema de cómo creo que va a impactar la emergencia del COVID y la crisis sanitaria a nivel global sobre el desenvolvimiento de la actividad económica en el mundo y en particular en Argentina. Después me voy a meter en un tema muy candente, que es lo que está pasando con el dólar, y tratar de explicarles qué creo que está pasando ahí. Vinculado a eso hay un gran temor de qué pueda pasar con la dinámica inflacionaria, que va a ser el tercer punto, y hay mucha gente que ha hablado en los últimos meses sobre la posibilidad de una hiperinflación. Después quiero pasar rápidamente por Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que es una relación que vamos a iniciar en la próxima semana. Vamos a empezar nuestras autoridades a conversar para llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que preveo va a ser un vínculo largo, prolongado. Vamos a tener al Fondo Monetario Internacional entre nosotros por varios años y varios gobiernos. Y como sé que el presente es un poco gris, quiero en el último punto hablarles un poco de las tendencias que creo que son más bien globales, en las aguas en las que van a navegar la economía argentina en los próximos años y, por qué no, décadas. Tratando de cerrar con una nota de cierto optimismo, porque obviamente el presente no da margen para demasiado optimismo en estos días que estamos viviendo. Así que, y en esa presentación quiero que ustedes se vayan con al menos 5 mensajes. Uno es lo que ya estamos observando, que el COVID está teniendo un impacto muy negativo sobre la economía mundial y Argentina en particular. El segundo, y acá sí ya me refiero más, sobre todo a la economía argentina, yo intuyo que lo que vamos a tener por delante en los próximos meses y seguramente el año que viene es lo que se está llamando una recuperación en forma de raíz cuadrada invertida. O sea, recuerden ustedes su clase de matemática del primario y secundario de la raíz cuadrada, venía así, caía y después tenía una recuperación y estaba estable en un nivel más bajo. Bueno, ese es el escenario que uno está viendo para la economía argentina en los próximos meses. Después quiero anticiparles cuál es mi visión sobre lo que está pasando en el mercado de cambio. Yo creo que obviamente uno puede encontrar elementos más de raíz económica, que pueda haber algún elemento de problema de competitividad, tal vez puede estar influyendo también la excesiva emisión monetaria que hubo en este año como factor de expectativa de evaluación. Pero yo lo que creo que está dominando la dinámica del mercado cambiario es lo que podemos llamar una crisis de confianza, y sobre eso quiero hablar un poquito. Y finalmente, y el anteúltimo mensaje es descartarles en el horizonte próximo la posibilidad de que haya un episodio hiperinflacionario. Eso no lo veo bajo ningún punto de vista y voy a tratar de sustanciar con evidencia esa afirmación. Y después quiero cerrar, como les decía, con una nota de que creo que hay elementos para tener una mirada optimista, tal vez moderadamente, pero optimista al fin, sobre las capacidades de nuestra economía, más allá de esta crisis que es global y que afecta sin duda con mucha intensidad a Argentina, que está siendo provocada por el COVID-19. Así que, pasados esos mensajes que quiero que se lleven, empiezo con lo de la raíz cuadrada, con la forma, cómo uno prevé la dinámica de la recuperación. Y para eso les voy a presentar, como le decía Horacio, tengo un background más bien académico, tengo una larga trayectoria como docente, entonces quiero presentarles un pequeño esquemita para que entiendan cómo creo yo que está afectando y va a afectar el COVID a la economía argentina.
las restricciones de aislamiento o distanciamiento social, esencialmente lo que dicen es, bueno, quedémonos en nuestras casas para protegernos la salud. Eso obviamente implica una restricción a la posibilidad de producir, o sea, sobre todo cuanto más exigentes han sido esas disposiciones, y eso, producto de que no se puede producir, o se puede producir mucho de forma más limitada, implica una caída importante de la producción. O sea, estamos viendo una caída, las caídas que hemos visto del nivel de producción en todo el mundo no son lo que típicamente ocurre con las recesiones en las economías capitalistas, que son que hay una falta de demanda, sino que simplemente es como que cerraron las fábricas y por eso no se produce, para decirlo de una manera muy, muy sencilla. O sea, los economistas a esto llamamos es un shock de oferta. Ahora bien, acá aparece un elemento que va a ser central y que quiero que ustedes presten mucha atención, que es que obviamente al momento de dejar de producir, las empresas y las personas dejan de generar ingresos, y como dejan de generar ingresos, se resiente la demanda, el gasto. Las empresas y las personas dejan de comprar o compran menos en todos los mercados de bienes y servicios, y ustedes saben bien que la demanda de uno es el ingreso de otro, entonces eso tiene un feedback negativo sobre la generación de ingresos, que es lo que ahora sí podríamos llamar un efecto de demanda, que hace receder nuevamente la demanda, y por eso esta segunda flechita, porque es como un círculo en un punto vicioso. Ahora, aparecen dos elementos que son dos fuerzas en esta economía, que tienen carácter más, no sé si llamarlo expansivo, pero sí un efecto de contención de la caída. Uno es que, producto de las disposiciones de distanciamiento social y aislamiento social, y del mismo modo por las restricciones a la producción, aparecen nuevas formas de producir y nuevas actividades, de hecho, ¿no? Ustedes han leído en el diario miles de ellas, desde la demanda en todas nuestras casas de un montón de productores de bienes del tipo comestible, de alimentos que hemos demandado en estos largos meses, a otras formas alternativas de producción. Y esas nuevas actividades obviamente son generadoras de nuevos ingresos, y eso tiene el mismo canal positivo ahora sobre el gasto de las familias y las empresas. El otro elemento que también es contenedor de la caída es la ayuda del gobierno a las empresas y a las familias, en el caso argentino lo que conocemos como el IFE y ahí se me fue el nombre de los ATP, ¿no? que se le dan a las empresas. Del mismo modo que el gasto público, la expansión del gasto público, por ejemplo, como plantea el presupuesto para el año que viene, de aumentar la inversión pública, es una fuente de compensar la caída que se está generando en el gasto privado. Ahora, acá hay un punto, entonces acá están las flechas, el efecto del shock de oferta negativo sobre el PBI por producto que no se puede producir, la caída generada en la demanda por la caída de la generación de ingresos, y los efectos compensadores, que fíjense, las flechas son más chiquitas, hacen que reactive, pero el efecto neutro, el efecto total, termina siendo contractivo. Ahora hay un elemento muy importante que yo quiero que ustedes retengan, que es que cuando la generación de ingresos se resiente, familias y empresas, y esto ustedes lo saben bien porque operan en familias y en empresas, para subsanar la falta de ingresos que se están generando, o recurren a algún tipo de crédito, algún tipo de financiamiento, o sea, se endeudan para paliar esa falta de ingresos, o acuden a liquidar algún tipo de activo que hayan acumulado previamente. En cualquier caso, el aumento de la deuda o la caída de sus activos para lidiar con esta falta transitoria de ingresos genera una falta de capacidad de gasto en el futuro. Por eso puede ser que uno imagine que en el futuro el ritmo al que va a crecer la economía puede llegar a ser más lento, producto de que las unidades económicas, las empresas y las familias quedaron con más deuda o con menos activos. Para poner esto en forma gráfica, esto es un dibujo, una imagen estilizada que representa bastante bien el comportamiento de
todas nuestras economías, incluyendo la Argentina, una economía que por ahí venía creciendo con oscilaciones, tiene la fuerte caída producto de las medidas de distanciamiento social, y acá estamos empezando a ver la recuperación. La pregunta es cómo sigue esta historia. Esta era la tendencia a la que crecía la economía previo a la aparición del COVID. Así que, entonces, dentro de un año, si todo seguía igual, estaríamos por ahí, por acá, en este nivel de actividad. ¿Cómo hubiera sido la recuperación si el efecto del COVID hubiera sido corto y acotado? O sea, si hubiéramos tenido nada más que un par de semanas o a lo mucho un mes encerrados, y después volvíamos a la normalidad. Bueno, hubiera sido como una especie de gran vacación coordinada. Todos nos encerramos en nuestra casa, dejamos de trabajar por un mes o por X cantidad de días, se nos agotaron las vacaciones, nadie virtualmente perdió ingresos, porque estuvimos de vacaciones y esos ingresos están pagos, esas vacaciones están pagas, y la economía volvemos todos a nuestros lugares de trabajo, y la economía vuelve a trabajar donde estaba, y nada cambia. Ahora, esto no fue lo que pasó, las medidas de aislamiento fueron mucho más largas y se generan los problemas que acabamos de ver. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, podría ocurrir que si el daño que se ha hecho sobre las empresas y las familias más o menos queda subsanado, y sobre todo acá la intervención del sector público es clave porque se endeudó el sector público para salvar a las familias, a las empresas, tal vez lo que tuvimos es una pérdida permanente de ingresos, que es esta diferencia entre acá y acá, pero la tendencia, después la economía retoma el crecimiento, el mismo ritmo de crecimiento al que venía antes, lo que pasa es que desde un nivel más bajo. Esta pérdida es una pérdida, esta distancia entre las dos curvas, entre las dos líneas, es una pérdida permanente. Ahora bien, la pregunta que nos estamos haciendo muchos economistas, y a la que yo estoy un poco tentado a pensar que puede ocurrir, es que la tendencia incluso haya sufrido una pérdida. Vale decir, que el ritmo de crecimiento posterior sea más bajo. Por eso la pendiente, la curva roja, que sería cuando la actividad económica quedó resentida porque, como les decía antes, las empresas y las familias quedaron endeudadas o con menos activos y entonces tienen menos capacidad para invertir en el futuro, el ritmo de crecimiento posterior termina siendo más lento. Entonces, esto, digamos, esta curva ahora ya limpiada, con esta forma de acá, es lo que llamamos la forma de raíz cuadrada invertida. Si será así o no, es una pregunta que nos estamos haciendo sobre cómo va a evolucionar en el futuro las economías del mundo y la Argentina en particular, pero hay evidencia que podría sugerir que esto puede llegar a ocurrir en nuestras economías. Acá solamente, esto es el índice de Google de la movilidad. Fíjense que incluso en términos de movilidad hay una forma de este estilo, todavía ninguna de las economías avanzadas, incluso emergentes, ha vuelto al mismo nivel de movilidad previo. Fíjense, por ejemplo, la forma de raíz cuadrada invertida de la producción industrial en Estados Unidos. Fíjense que hubo una fuerte recuperación después de que se fueron levantando las medidas de aislamiento, pero la economía está ahora en agosto en un nivel bastante estable con respecto a julio. Si seguirá así o no, no lo sabemos. Y esto que está acá es una aproximación de la producción en Argentina usando simplemente la demanda de energía eléctrica del sector industrial. Que fíjense, acá estamos viendo las variaciones interanuales, que fíjense que también acá tenemos una forma de raíz cuadrada invertida. Esto es el estimador de actividad económica del EMAE mensual, desestacionalizado, de la Argentina. Hasta la línea roja, hasta este punto, que es el dato de julio que salió recientemente, son datos. Lo que sigue de acá, la línea gris y la línea negra, son proyecciones que no son estimadas, simplemente son ejercicios que hice yo para ver, bueno, cómo podría ser una recuperación bajo diferentes escenarios. El escenario gris, yo les diría, es un escenario implausible. No va a ocurrir. O sea, lo veo casi
imposible de materializarse. ¿Qué tiene como supuesto ese escenario? Tiene como supuesto que en lo que queda de 2020, los 5 próximos meses, la economía argentina crece a un ritmo superior al 16% anualizado. Solamente en los últimos 20 y pico de años, Argentina logró crecer a ese ritmo en 3 ocasiones. Con la salida de la crisis del tequila en el 96-97, en la recuperación post-crisis del 2002, que estoy hablando de meses del 2003, y en la salida de la gran crisis del 2008-2009. Solo en esas 3 ocasiones que la economía recuperó muy vigorosamente, se logró crecer a ese ritmo, y eso es lo que están presuponiendo la línea gris para los próximos 5 meses. Para el año siguiente, lo que presupone la línea gris es un crecimiento del 8%, las tasas chinas argentinas de la década del 2000 para el primer semestre, y una tasa de crecimiento tendencial muy alta del 5% para el segundo trimestre. O sea, estamos suponiendo un escenario hiperoptimista, y aún así, en el escenario hiperoptimista, el año que viene cerraría con un nivel de actividad que está todavía por debajo del promedio del año 2019, que es la línea gris negra punteada. La negra tiene un escenario más realista, de lo que yo llamaría incluso de optimista, que es tal vez lo mejor que nos podría pasar dentro del conjunto de posibilidades que tenemos, sería la línea negra. ¿Qué presupone eso? Bueno, que tenemos una recuperación también bastante vigorosa en los próximos 5 meses, que estaríamos creciendo al 10% interanual, 5 meses, y después, en todo el año 2021, que crecemos a un ritmo tendencial del 3% anual, que es la tasa de crecimiento, si se quiere, máxima potencial que tiene la economía argentina en los últimos años. Sería como volver a un ritmo de crecimiento que estaba oculto, porque veníamos de 10 años casi de estancamiento antes del COVID. O sea que incluso la trayectoria de la línea negra tiene como supuesto un comportamiento muy exitoso para la economía argentina. O sea que podríamos decir, y esto por supuesto no contiene ni siquiera un escenario de potencial disrupción cambiaria o inflacionaria en el corto plazo, la línea negra, ¿verdad? O sea, es un escenario que yo llamaría de lo máximo que podríamos lograr realistamente, ¿no? Esto obviamente no es un pronóstico, es simplemente tratar de hacer una proyección razonada, mirando datos de cómo podría ser la evolución bajo diferentes escenarios. Déjenme ahora pasar al tema de qué está pasando en el mercado de cambios, y la pregunta que se están haciendo todos, si inevitablemente el gobierno va a tener que evaluar o no. Entonces, déjenme repasar lo que sabemos los economistas, estudiando miles de casos en el mundo y en Argentina también. ¿Cuáles son los factores que típicamente anticipan una devaluación? Bueno, hay un conjunto de factores que están vinculados a las cuentas externas, a la balanza de pagos de una economía. Los 3 grandes candidatos típicamente hay una devaluación, precede una devaluación, un atraso cambiario significativo. Vinculado a eso, a un déficit en las transacciones comerciales, un déficit de cuenta corriente, o sea que la economía gasta más de lo que vende, vale decir, exporta menos de lo que invierte, importa, y entonces tiene un déficit comercial muy pronunciado. Eso es también un signo que anticipa una devaluación, y muchas veces también ocurren devaluaciones porque hay una fuerte necesidad de pagos de corto plazo de servicio de deuda externa, y como se corta el financiamiento externo, la economía se ve forzada a devaluar. Esos son tres elementos que están más bien vinculados al lado del comportamiento de los pagos externos. Después hay otro conjunto de factores que podríamos llamarlo más vinculado al tema de decisiones de cartera por parte de los agentes financieros. Uno es que pueda existir un gran desequilibrio monetario, vale decir, el sector público emitió demasiados pesos, la gente no demanda esos pesos, y entonces
trata de cambiarlos por dólares y eso gatilla una crisis cambiaria. Y por último, hay un elemento, obviamente todos pueden estar íntimamente vinculados, o sea, la confianza no es un elemento que está desvinculado del funcionamiento de la economía, pero uno podría decir que aún incluso independientemente de los fundamentos económicos, puede haber razones de desconfianza que motive a las personas a querer dolarizar sus portafolios un poco independientemente del comportamiento de cómo está la economía. Y yo voy a enfatizarles que la crisis de confianza es un factor central, me parece hoy, en lo que está pasando. Primero, fíjense el tipo de cambio real. Esto es una forma de medir cuán competitivo no estamos. Cuando el tipo de cambio real está alto, significa que la economía está más bien competitiva, que estamos baratos en dólares. Cuando el tipo de cambio está bajo, es un signo de que estamos caros en dólares. La línea, es una mirada de plazo largo. La línea roja muestra el promedio histórico, que es una aproximación razonable de un nivel normal, razonable para el tipo de cambio. Los valores están expresados al tipo de cambio de promedio de septiembre de este año. Entonces, en septiembre de este año teníamos un tipo de cambio promedio de 75 pesos por dólar. Estos son números índices, no importa, pero podemos comparar. Entonces, por ejemplo, los 75 pesos por dólares que teníamos en septiembre en promedio, eso era comparable, por ejemplo, con los 124 pesos por dólar que tuvimos en el pico de la crisis de la convertibilidad. La línea verde muestra la evaluación del tipo de cambio, pero al dólar alternativo, al dólar paralelo, al contado con liqui. En promedio, en septiembre teníamos un 132, hoy está en 140, 145. Fíjense que estamos en ese tipo de cambio, es un tipo de cambio extravagantemente alto, porque está incluso por encima del pico de la crisis de la convertibilidad. Entonces, lo que quiero mostrarles acá, primero es que hay una enorme brecha, y esta brecha no pareciera estar asociada a que el tipo de cambio está atrasado, cosa que podía ocurrir, por ejemplo, en este periodo, en el periodo del segundo mandato de Cristina Kirchner, que ahí sí había tal vez signos de que el tipo de cambio estaba abajo, pero ahora digamos, esto lo podemos sofisticar, el análisis, para medir bien cuánto está, que seguramente Horacio va a preguntar o discutir esto porque tiene alguna mirada un poco alternativa a la mía, pero lo que quiero decir con esto, para ser bien sintético, es que no tenemos hoy signos de que estemos muy caros en dólares. Vale decir, nuestros salarios en dólares, medidos en dólares, no están muy caros. Puede estar un poquito más, un poquito menos, pero no estamos obviamente caros. Este es un primer elemento. O sea, el primer elemento de atraso cambiario no se justifica. Esto que está acá, la línea naranja y azul muestra el resultado de los pagos externos de la cuenta corriente del balance de pagos de la Argentina y el resultado primario de las cuentas públicas del sector público nacional, en perspectiva histórica. Espero que lo vean. Cada barrita de estas señala las situaciones previas a grandes crisis cambiarias en Argentina. Tenemos la crisis cambiaria del Rodrigazo, la crisis de la deuda del 81 de la tablita de Martínez de Oz, la situación previa a la gran hiperinflación de Alfonsín del 89, tuvimos la crisis del tequila, que no fue una crisis cambiaria, pero en el sentido de que no hubo una devaluación, pero sí hubo una pérdida masiva de la reserva del Banco Central, una corrida muy fuerte que se logró contener. El comienzo de la crisis de la convertibilidad, que arranca a mediados del año 98, y la crisis del 2018, que se gatilla cuando se corta el financiamiento externo al gobierno de Mauricio Macri. Y esta es la actualidad. Fíjense una cosa muy importante, muy importante. En todos estos episodios, lo que está claro es que las devaluaciones estuvieron precedidas por grandes déficits de cuenta corriente. Habría que hacer una salvedad histórica del 70 y pico a 78,
adelante, la economía argentina estuvo integrada financieramente, en el pasado no, entonces la posibilidad de estar integrado financieramente es que había financiamiento externo, entonces los déficits de cuenta corriente podían ser más grandes que lo que eran antes, entonces por eso el déficit de cuenta corriente del Rodriazo parece más chico que los demás, pero fíjense que como regla de pulgar, que cuando la economía argentina se acerca a 5 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente, se precipita, estamos cerca de que se precipite una crisis evaluatoria. Muy sencillo. Pero no está pasando ahora, ahora tenemos un superávit de cuenta corriente de cerca de 2 puntos, 2 puntos y medio del PBI. Y noten que en el pasado, buena parte de las crisis concurrían déficit de cuenta corriente con fuertes déficits fiscales, pero en otros casos no, como por ejemplo las crisis cambiarias que hubieron en los 2000. Ahora sí hay un gran déficit transitorio producto del COVID. Y acá estamos tendiendo un puente al problema de la emisión monetaria al que me voy a referir en 2 minutos. Tercer punto que les mencionaba respecto a los pagos externos. Bueno, la reestructuración de la deuda lo que hizo es darle liquidez al sector público nacional en moneda extranjera. O sea, este era el flujo de vencimiento, las barras azules, el flujo de vencimiento que teníamos con la deuda previa. Ahora esa deuda se reestructuró y el servicio de la deuda externa pública está corrido hacia adelante. Vale decir, en el corto plazo no hay necesidad de dólares para pagar deuda externa pública. Entonces, este es otro elemento que debería alivianar o no generar un problema de crisis cambiaria. O sea, entonces le mostré, no tengo el tipo de cambio apreciado, no tengo déficit de cuenta corriente, ni tengo problemas de pagos de servicio de deuda externa muy flagrantes. ¿Qué pasa ahora con los factores, los otros dos factores? Bueno, refirámonos un segundo al tema monetario. Fíjense, ustedes han leído a lo largo de estos meses que el gobierno, ante la necesidad de asistir a las empresas y al sector, y a las familias producto del COVID, generó una gran emisión monetaria porque no tenía forma de financiar ese gasto más que recurrir al financiamiento del Banco Central. Y acá ustedes ven el valor de la base monetaria, que es lo que emite el Banco Central, los pesos y billetes y monedas que emite el Banco Central para las transacciones, los economistas llamamos eso base monetaria, medidos en relación al PBI. Y cada barrita indica el valor que tenía la base monetaria a fin de cada año, en diciembre de cada año. Acá estamos proyectando cuál va a ser ese valor a fin de 2020. Noten ustedes como primera aproximación que obviamente creció muy fuerte la base monetaria de un año a otro, o sea, aumentó más de 2 puntos y medio del PBI, es una muy fuerte emisión monetaria, pero sí noten que tampoco está en un nivel históricamente muy alto, o sea, no pareciera, o sea, en el pasado, la economía argentina, fíjense, la línea bordeada es el promedio del 2004-2018, o sea, que es casi 10% del PBI, apenas un 0,5%. Por encima de ese nivel, y en otros momentos, obviamente, del pasado reciente, hubo niveles de base monetaria de ese nivel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es mucho más técnico, más delicado, pero tampoco acá pareciera que hay una evidente descontrol monetario, no hay signos de eso. Ciertamente estamos, como digo acá en este primer bullet, en niveles borderline, o sea, estamos un poquito por encima o tal vez en el límite de lo que es tal vez tolerable para el sistema de pagos de la economía argentina. Pero todavía no estamos en niveles que uno diga, no, evidentemente esto se va a tener que corregir con una devaluación. Algo parecido, y acá me vuelvo a meter un poco más en temas técnicos, ustedes saben que muchas veces el Banco Central para absorber los pesos que emite, los absorbe emitiendo títulos, letras que se llaman LELIQs, o pases con los bancos. Eso que también es deuda del Banco Central, esas letras, tampoco están en un nivel también borderline, están en un nivel que no es excesivo si uno mira la historia pasada, pero se está acercando a niveles que son próximos a los máximos históricos relativos. Entonces, tenemos una situación donde efectivamente no estamos hiperholgados
hay evidentemente una tensión en el mercado monetario, la hay, pero no es a todas luces insostenible ni evidente que sea indemandable por el sector privado. Y más aún, cuando uno proyecta las necesidades de financiamiento del sector público para el año que viene, que el ministro Guzmán mandó el presupuesto para el año que viene y prevé un déficit de 4,5% del PBI de déficit primario, que va a necesitar financiamiento, el Banco Central, esto se vuelve un poco técnico, los economistas llamamos a esto señoriaje, podría proveer hasta 2,5 puntos del PBI en financiamiento monetario, sin que eso sea una fuente de aceleración de la inflación. O sea, para decirlo de otra manera, si la economía argentina mantiene más o menos la misma inflación que tuvo este año, el Banco Central le podría transferir al sector público hasta 2,5 puntos del PBI en financiamiento monetario sin que eso sea una emisión excesiva de pesos. Queda obviamente cómo va a financiar esos 2 puntos adicionales, para los cuales necesitará algún tipo de financiamiento voluntario del tipo de emisión de deuda, que hasta ahora ha tenido bastante relativo éxito en emitir deuda en pesos y el sector privado lo ha absorbido. Obviamente, de vuelta acá, no estamos súper holgados, pero tampoco estamos ante la evidencia concreta de que el mercado monetario está desbalanceado y que necesita una corrección cambiaria, vía devaluación, una licuación de ese exceso de pesos vía devaluación. Entonces, esto me conduce a mí, y como decía Horacio en la presentación, uno habla con la política, con el mundo empresarial, con los sindicatos, y uno observa que hay una situación hoy de crisis de confianza. Yo diría, para no entrar en detalle, en temas polémicos, políticos, simplemente diría que es difícil para el mundo empresarial y para las familias, para los mercados en general, entender, o el gobierno está fallando, a mi juicio, en explicarle a los mercados, explicarles al sector privado cómo planea conducir la economía. Eso está bajo un manto de incertidumbre, obviamente han habido ruidos por políticas específicas, Vicentín, etcétera, etcétera, que generan ruido y generan cierta desconfianza respecto al rumbo económico de la Argentina. Y ese problema es sin duda el mayor, me parece a mí, factor que está explicando semejante brecha cambiaria. Voy a pasar esto porque me parece que estoy próximo a excederme con los tiempos. En todo caso, no los estoy viendo ni a Horacio ni a Florencia, pero si estoy pasado del tiempo me avisan, me interrumpen, yo voy cerrando, pero tengo todavía igual bastante material. Quiero referirme, ahora, entonces digo, ¿qué podríamos decir del capítulo anterior, de lo cambiario? Bueno, hay un signo de interrogación respecto a qué va a pasar ahí. Hay un signo de interrogación, hay una crisis de confianza, hay cierta tensión en el mercado monetario, no estamos ni súper holgados ni súper críticos, pero hay cierta tensión. Uno podría incluso argumentar también que el tipo de cambio podría tener una mejora para fomentar las exportaciones, o sea, por temas más reales, pero el punto central es, a mi juicio, el tema de la confianza. Ahora, supongamos que efectivamente hubiera una devaluación, que el gobierno no logra disipar estas expectativas de devaluación que están tan marcadas hoy en la economía argentina. ¿Gatillaría eso un fenómeno hiperinflacionario? Primero, para que estemos todos en la misma página, ¿qué es una hiperinflación? Una hiperinflación es un proceso, diría yo, perdonen, quiero cerrar acá. Una hiperinflación es un fenómeno, es una especie de llamarada inflacionaria que se da con tasas mensuales de inflación del 50% o más, y son episodios más bien rápidos, son fogonazos, no es que una economía está generalmente 5 años con hiperinflación, es más bien un salto abrupto de la inflación que después recede. ¿Qué es lo que sabemos los economistas son los ingredientes más comunes respecto a
los episodios hiperinflacionarios. Típicamente hay 5 elementos que coexisten cuando hay un episodio hiperinflacionario. Uno, el Banco Central se queda sin reservas, o sea, tiene poca capacidad de intervenir en el mercado cambiario, entonces el dólar puede volar. Si a eso se le suma que las cuentas públicas están muy frágiles, entonces se necesita financiamiento monetario, el Banco Central tiene poca capacidad de contener al dólar y hay muchos pesos en la economía que por ahí no se quieren, entonces eso gatilla una demanda muy fuerte y el tipo de cambio sube. Sobre todo si aparece el punto 3, que el tipo de cambio flota. Entonces, de golpe, como nadie interviene en el Banco Central, no tiene reservas, no interviene en el mercado de cambios, y entonces es puramente oferta y demanda privada, hay muchos pesos, salen todos a demandar dólares, hay un fogonazo cambiario que eso luego se traduce en fogonazo hiperinflacionario. Pero para que eso se traduzca en fogonazo hiperinflacionario tiene que ocurrir que la economía ya esté en una dinámica inflacionaria de inflación, como los economistas la llamamos, de inflación alta. Hoy Argentina, si bien la inflación es alta, coloquialmente uno diría, los economistas llamamos inflación alta cuando la tasa de inflación mensual es de 2 dígitos. O sea, estamos hablando de 10, 15, 20, hasta 20% de inflación mensual. Nosotros estamos en inflaciones del 2, 3% mensual. Estamos lejos de vivir ese mundo. Y asociado a eso, está el hecho de que cuando la inflación es alta, en este sentido, todos los contratos salariales, alquileres, etcétera, etcétera, están indexados a la inflación pasada y tienen frecuencias de ajustes muy cortas. O sea, entonces, si hay un shock devaluatorio muy grande, los precios siguen a la inflación, a la devaluación en ese momento, y como los contratos están indexados, esa inflación se retroalimenta, se reintroduce en el sistema contractual, y entonces la economía queda ya en un nivel de inflación mucho más alto, que es la hiperinflación. Entonces, si uno repasa, si uno le pusiera un semáforo a esto, diría, bueno, uno podría decir tal vez que estamos en un amarillo en términos de reservas y de solvencia fiscal, pero producto del cepo no estamos en una situación de flotación cambiaria, no estamos viviendo en una economía de inflación alta, ni estamos, y como no estamos en una economía de inflación alta, los contratos tienen frecuencias de ajustes más lentas. O sea, tenemos contratos, por ejemplo, los salariales que se renegocian una vez por año o cada 6 meses, lo mismo con los alquileres. Entonces estamos en otro tipo de economía. En ese sentido, los 3 últimos ingredientes que gatillan una hiperinflación no están presentes en la economía hoy. De modo tal que yo diría, no tenemos elementos para pensar que vamos aún en el caso de que hubiera una devaluación, que el Banco Central, el gobierno no pudiera contener las expectativas devaluatorias hoy presentes, no hay razones para que ese eventual shock devaluatorio se traduzca en un episodio hiperinflacionario. Acá tengo evidencia, pero yo creo que ya me estoy quedando con poco tiempo. Simplemente esto es un producto de un trabajo académico que hicimos. Simplemente lo que acá muestra es que bueno, les cuento lo que dice el gráfico, no miren esto porque si no me llevaría mucho tiempo, pero el gráfico lo que dice es que uno encuentra que solamente los países que tenían inflación alta, vale decir, entre 80 y 400 interanual, son los países que saltan a tener hiperinflación, a más de 400 anual. O sea, no hay casos de inflaciones como las que tenemos hoy nosotros, que la podríamos llamar moderada, que de ahí saltan a hiperinflación. No ha existido caso en el mundo de eso. Entonces, eso para dejarlos tranquilos. Y acá, simplemente para mostrarle también evidencia empírica, cuál es la tasa de inflación interanual, y es con qué frecuencia se ajustan los precios en una economía. De acá para abajo son cada 4 meses, entre 4 y 1 mes, y acá entre menos de 1 mes y acá al menos una vez por semana. Entonces fíjense que economías como la nuestra, que está más o menos en este entorno de por acá, son economías que tienen
frecuencia de ajuste de precios y de contratos, más bien de frecuencia corta, no de frecuencia alta, o sea, con cada cuatrimestralmente o incluso menos. O sea, que tampoco en ese sentido nosotros estamos en situación próxima a una hiperinflación. Me voy quedando sin tiempo. Si Florencia o Horacio me pueden decir cuánto tiempo me queda mientras voy hablando, me interrumpan en un segundo, les agradezco así, porque tengo el cronómetro vencido acá. Martín, Sí. yo te diría que como esta presentación está siendo tan buena, vos me digas cuánto tiempo querés que necesitas para terminarla. Y ahí hacemos una transacción y nos ponemos de acuerdo. Yo te diría que podría ir rápido y digo, no detenerme en cada filmina, pero ir cerrar en más o menos 5 minutos, más o menos 1. Dale. Más cercano a 6 que a 4. Perfecto, no hay ningún inconveniente Perfecto. en extendernos Bueno, un poquito más. Hágale, güey, hágale. Muy brevemente, yo quiero introducirlos a un actor que va a jugar un rol central en nuestra economía, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, o sea, nosotros ya renegociamos esta porción de la torta de la deuda y estas dos. Esta es deuda que tiene, o sea, esta es deuda que casi no importa, diría yo, porque es deuda que está dentro del sector público. Después les paso la presentación para que lo tengan. Pero entonces queda en materia de deuda, sobre todo la negociación con estos dos actores. Una vez que uno negocie esta, va a poder eventualmente negociar la parte roja. Pero queda este gran actor por negociar la deuda y ese es el Fondo Monetario Internacional. Y este es, de acuerdo al programa vigente que había y que se cayó a fin del año pasado, este es el flujo de servicio de deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que pagar, el grueso de los pagos que tenemos que hacer están en 2022 y 2023. Es mucho o poco, cerca de 20.000 millones de dólares. Bueno, acá están expresados en relación a las exportaciones. Estamos comprometidos a pagar más o menos cerca del 25% de las exportaciones del 2019. Ahora son menos, o sea que más vamos a tener que pagar, tendríamos que pagar hasta un tercio, diría yo, en 2022 y 2023 de todas nuestras exportaciones de bienes y servicios de la economía, o sea, un montón de plata le debemos al Fondo Monetario Internacional, y está concentrado en 2022 y 2023. El pago empieza en septiembre del año que viene, o sea que tenemos tiempo hasta el septiembre del año que viene para empezar a renegociar, para postergar esos pagos, o a empezar a pagar. Obviamente no, es impagable al Fondo Monetario Internacional en los términos en los que está hoy. ¿Cuáles son las opciones que hay? Bueno, hay dos opciones, se lo digo muy a brocha gruesa, el Standby Agreement o el Extended Fund Facilities, el IFF. El Standby es básicamente un programa de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es más bien corto y tiene menos demandas por parte del Fondo Monetario Internacional en términos de hacer reformas estructurales, mientras que el IFF son programas más largos, que duran más tiempo, pueden durar hasta 10 años. Entonces, tienen más plazo para pagar el país deudor, pero sí está el país deudor comprometido a hacer reformas estructurales. Cuando decimos reformas estructurales, ¿qué decimos? Y bueno, va a tener que hacer algo respecto a temas vinculados a la regulación laboral, probablemente, va a tener que hacer algo respecto al sistema tributario. En fin, todo lo que el Fondo Monetario Internacional considera es una traba para el crecimiento rápido, más rápido y sostenido de una economía. Típicamente son esos elementos, el sistema tributario, las regulaciones laborales, las reformas previsionales y seguramente temas más vinculados al manejo macroeconómico. Si ustedes me preguntan a mí, yo le digo, el acuerdo va a tender a ser por acá, el Fondo Monetario Internacional sabe que la relación va a ser larga, entonces va a tratar de ir por acá, y el gobierno no sé, pero me parece que no va a tener otra alternativa más que ir por acá. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Bueno, primero que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, eso al Fondo Monetario Internacional lo obliga a tener un acuerdo con Argentina,
Obviamente Argentina también necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que las dos partes están necesitadas de un acuerdo. Hay tiempo hasta, digamos, hay tiempo hasta septiembre de 2021, potencialmente. Sepan que, por lo que escucho de ambas partes, tanto del fondo como del gobierno, están en muy buenos términos, hay mucho entendimiento, hay mucha vocación de cooperación. De los dos lados va a haber pragmatismo. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional mucho más flexible que en el pasado, pero hay un problema importante en la negociación que uno lo podría llamar de consistencia temporal. ¿Cuál es? Que por las circunstancias que atraviesa la economía argentina, Argentina necesita postergar pagos, para decir que el Fondo Monetario Internacional lo financie para pagar para financiar esos vencimientos que tiene hoy, y a cambio prometer reformas que no va a poder hacer rápido. Con lo cual, ahí hay un problema para el fondo, porque el fondo necesita que las promesas esas se cumplan. Entonces, va a necesitar que ese acuerdo esté refrendado por seguramente la oposición y los principales stakeholders de la economía argentina. Me refiero a los sindicatos, los movimientos sociales y obviamente también el sector empresarial. Yo creo que toda crisis abre una oportunidad, y creo que es una oportunidad para que la economía argentina, que creo que es uno de los problemas que tenemos, se sellen grandes acuerdos para el desenvolvimiento de la economía argentina en el futuro, y sepan ustedes que el vínculo con el fondo va a ser largo. Ahora sí, esto lo voy a pasar largo, me hubiera gustado detenerme un poquito más acá, pero quiero sí enfatizar un aspecto que me parece muy importante, que uno lo está viendo cuando mira la literatura más internacional, y es lo siguiente. No tenemos que pensar al COVID como algo que fue circunstancial y que una vez que se va, las cosas vuelven más o menos a la normalidad. Lo que para todo el mundo tiende a intuir es que el COVID lo que ha hecho es acentuar tendencias que se venían observando. Y esas tendencias son, una, por ejemplo, que va a haber una más fuerte, va a haber menos comercio mundial de bienes, pero va a haber mucho más comercio mundial de servicios, porque los servicios son intangibles. El hecho de que podamos trabajar desde nuestro hogar hace que no solo podamos trabajar desde nuestro hogar para un cliente local, sino para un cliente externo. O no solo para una empresa local, sino para una empresa internacional. Muchos de ustedes seguramente lo hacen. Entonces, esto va a acelerarse mucho. Vinculada al tema del comercio mundial de bienes, también lo que estamos viendo es que producto de la crisis sanitaria, se ha visto que las cadenas globales de valor, que son dependientes de proveedores de insumos en forma física de distintas partes del mundo, que eso puede tener, una crisis sanitaria como la actual puede alterar la capacidad de proveedores de proveer los bienes que son necesarios para la producción, los insumos que son necesarios para la producción. Entonces, esto va a cambiar la forma en que se organiza la producción global. Va a haber menos dependencia en cadenas globales de valor, algo que ya se veía viendo. Otra cosa que va a pasar es que va a haber un mayor debilitamiento del multilateralismo, vamos a empezar a ir a un mundo más de acuerdos entre países que a nivel global. Esto va a hacernos preguntar como país con quiénes queremos tener acuerdos comerciales y de inversiones. Y algo que no va a cambiar es que China no detiene su expansión. O sea, China va a ser cada día un actor más importante. Acá viene una serie de filminas que sustancian esos 5 puntos, que las voy a pasar, pero véanlas ustedes después en sus casas, si comparten el documento. Y ahora sí voy al cierre, que también voy a tratar de ser bien sintético. Empiezo con lo más pesimista, porque lo que quiero hacer ahora es motivarlos, y empiezo por lo más negativo. ¿Qué es esto? Esto que está acá es el ingreso por habitante de nuestro país. Y lo que dice es que el 2020 el ingreso por habitante va a ser virtualmente igual al que había en 1974. O sea que básicamente Argentina perdió casi medio siglo porque estamos
esencialmente en el mismo lugar. Y decir mismo lugar esconde una realidad muy trágica, que en realidad no estamos en el mismo lugar. Porque si tenemos hoy el mismo nivel de ingreso por habitante, lo tenemos distribuido de una forma más inequitativa, porque acá había en el 74 entre 5 y 10% de argentinos pobres. Ayer salió, tenemos 40 y van a ser más por ciento de argentinos pobres. Tenemos más de la mitad de los niños, que son nuestro futuro, pobres. Y la distribución del ingreso obviamente es más inequitativa hoy. Entonces, eso es una Argentina que luce igual al 74, pero encima es peor, diría yo. Si cierro acá mi conversación, mi presentación, ustedes se van hiperdeprimidos. Y no quiero que se vayan hiperdeprimidos porque creo que tenemos razones para ser optimistas, una vez digerida esta brutal crisis que estamos atravesando. Lo primero que les quiero decir es que Argentina tal vez ha sido maldecida por su ubicación geográfica en el mundo. Podría discutir esto más largo y tendido, pero en esencia nosotros estamos muy lejos del mundo. No somos ni siquiera Australia y Nueva Zelanda, que es con la que se nos ha comparado, porque Australia y Nueva Zelanda son países que están muy cerca de Asia, que es la región más dinámica desde mediados de los 60 a hoy. Entonces, claramente la geografía no nos ha ayudado. Entonces, ¿pero qué sabemos ahora? Sabemos que el mundo digital elimina en forma virtual las distancias. Entonces, estamos todos más o menos en la misma distancia. Y Argentina tiene, producto de su historia, una ventaja relativa frente a muchos países, que tiene un acervo cultural y de capital humano muy superior a países de igual ingreso por habitante. De modo tal que ahí tenemos una ventaja. El mundo puede empezar a jugarnos a favor producto de esto. Y nosotros tenemos un gran sector, tal vez muchos de ustedes sean parte de él, de servicios del conocimiento. Economía, productores de software, de BPOs, en fin, hay un montón de potencial en esos sectores. Entonces ahí hay una avenida. También Argentina tiene una gran riqueza natural. No es un país hiper rico en recursos naturales, pero tiene sin duda lo que hoy se llama la vaca viva, la agroindustria, que tiene un montón de potencial para crecer. El potencial no es aumentar la cantidad, las toneladas de granos que producimos, sino agregarle valor a eso. Transformar la harina y pellets de soja que exportamos, que es alimento animal, en alimento humano. Ese es el gran desafío ahí. Tenemos energía, vaca muerta. Tenemos probablemente cierto tema con la demanda internacional de energía, pero vaca muerta está ahí y la podemos explotar. Y también tenemos un montón de minerales. Yo siempre digo, tenemos la misma cordillera de los Andes. De un lado, Chile exporta 35.000 millones de dólares al año, más 38.000 millones de dólares al año de cobre, y nosotros solamente 3.000. No hay una diferencia tan sustantiva en términos de yacimientos de cobre de un lado y del otro de la cordillera. Es cuestión de encontrar los mecanismos para hacerlo. Y también tenemos, es la tercera industria manufacturera de la región, y están pasando cosas a nivel global que pueden... Uno es lo que les decía, que estamos mudándonos a un mundo con menos cadenas globales de valor, que típicamente por nuestro lugar geográfico en el mundo nos dejaban en un lugar incómodo para integrarnos en esas cadenas, pero ahora hay una tendencia al regionalismo y la diversificación de proveedores. Entonces Argentina puede ahí tener una avenida de inserción mejor que la que había en el mundo anterior. Algo central, África. África es el continente que va a ser la gran emergencia, va a ser la próxima Asia en las décadas por venir. Y están más cerca nuestros. A ellos les podemos exportar un montón de manufacturas, un montón también obviamente, de manufacturas basadas en recursos naturales. Y además, un elemento que siempre hay que destacar, que nunca el desarrollo industrial está vinculado solamente al sector, a la demanda externa, sino que a la demanda interna también. O sea, el proceso de crecimiento de las firmas manufactureras empiezan siempre
explotando la sinergia entre el mercado interno, la posibilidad de vender domésticamente, perfeccionarse para luego dar el salto externo. Argentina tiene en alguna medida esa plataforma. Ciertamente no es Brasil, no es México, pero es más que Chile, Uruguay, Colombia y Perú. Entonces Argentina tiene ahí una plataforma. Entonces, quiero decir, los huesos de nuestra economía están para tener un crecimiento mucho mejor que el que tenemos y nos merecemos. Entonces, quiero cerrarles con una frase que me gusta mucho de John Lennon, que no sabemos el futuro, estamos acá, y estamos acá en un sentido espiritual y físico. Estamos acá en Argentina, y mientras estemos acá, tenemos que tener esperanza de que podemos transformarla. Gracias. Martín, tomate un descanso. Buenísimo, buenísimo tu presentación. Realmente espero que se escuchen aplausos desde el otro lado. Esto de ser moderador, yo pensé que era más fácil. La verdad que no es nada fácil. Pero como es mi primera experiencia, me van a tener que disculpar algunas faltas de fluidez. Martín, yo te voy a hacer algunos comentarios, pero menos de los que pensaba hacer, para dar lugar a bastantes preguntas que ya se fueron dando a lo largo de tu presentación. A ver, mi primer comentario sería que yo tengo una visión de que el actual esquema cambiario, desde su concepción, lleva a estancamiento de la actividad. Entonces, buena parte del círculo virtuoso, aún en un escenario no tan optimista, pero donde Argentina tiene que crecer el año que viene para poder aumentar su recaudación, para poder ir bajando el gasto público pandémico, digamos, ir a alguna convergencia del déficit fiscal a un número de 4,5, que no vale la pena, es un número que será financiable. Yo quiero decirte que básicamente coincido en que la parte monetaria tiene activos todavía demandables, como usaste vos la palabra, de manera tal de que en ese tema no me voy a meter, pero sí esta reflexión respecto de que si en la génesis misma del esquema cambiario no tenemos un problema de estancamiento ahí por arena en los engranajes, digamos, ¿no? Y a veces piedras en los engranajes, o sea, no permite a los engranajes de la economía funcionar. Esto lo ato con una pregunta de Armando que dice, ¿qué impacto ves de la restricción de reservas sobre las importaciones de productos finales, semielaborados, maquinarias? Eso sería como la primera. Así que si ya tomaste un poquito de agua, te dejo que hagas una reflexión sobre esto y después te hago 2 o 3 más y después vamos a preguntas. Gracias, Horacio. Sí, tomé mate, sí, no es tan delicado como el agua, pero el mate me mantiene vigoroso. ¿Cómo no? Es agua, es Sí, espectacular. sí. No, pero mientras estaba tomando el mate dije, uy, quedará un poco, no sé, poco civilizado estar tomando mate en una conferencia. Pero, así que si alguien se ofendió, les pido disculpas. No, yo absolutamente de acuerdo con lo que decís, absolutamente de acuerdo. O sea, no vamos a hacer historia económica ahora, pero, y contrafactuales, pero como mínimo sí mencionar que no es que tenemos que retrotraernos, cosa que sabíamos, ¿no? O sea, digamos, en el 2011, cuando se instauró el cepo, en noviembre, se empezaron a poner las restricciones, tomó de algún modo por sorpresa, porque no había tanta experiencia reciente. Gente como Horacio, que había transitado la profesión ya por una simple razón de cuándo fue que nació, pero quienes no habíamos tenido esa suerte y tuvimos que recurrir a los libros, sabíamos cómo funcionaban las economías con cepos y anticipábamos que eso iba a pasar. Entonces, sabemos que el cepo, sin duda,
limita el comportamiento productivo, entorpece de múltiples formas, genera incentivos de los peores para arbitrar entre los tipos de cambio, etcétera, etcétera. Entonces eso genera disfuncionamiento de la economía y tiende a enlentecerse. De modo tal que coincido con tu apreciación respecto de que esto que acaba de ocurrir, la dirección que tomó el Banco Central, es una dirección que le imprime mayor impacto recesivo en la economía. Y de múltiples formas, o sea, digo, es más, alienta en el largo plazo, no en el largo, continuamente, a la generación de divisas por parte de la economía. O sea que ahí tenemos sin duda un problema. Tenemos un problema. ¿Vos pensás que ese problema tendrá suficiente peso como para que efectivamente impida esta recuperación, al menos de la economía, necesaria para bajar el déficit fiscal a 4,5%? ¿O le das una probabilidad de ocurrencia relevante a que esta arena de los engranajes, evidentemente, digamos, o claramente impida eso y entonces vayamos un poquito como de banquina a banquina, ¿no? O sea, ¿cuánta relevancia le das a esta restricción para impedir un camino de normalización en 2021? Lo que pasa es que, esto vos lo sabés muy bien, la economía funciona de una manera en la que el presente tiene un vínculo transparente, imaginario con el futuro. Entonces, 6 meses después, si seguimos con cepo, con el deterioro que puede generar eso, todos nosotros vamos a estar preguntando, ¿y cómo sigue la película? Entonces, quiero decir, esta historia tiene que tener una historia de cómo se va a salir de ahí. Porque sin eso no se va a regenerar el funcionamiento de la economía y lo que vamos a ir es a un deterioro gradual que va a ir generando síntomas que van sin duda provocar el cambio del sistema. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, yo puedo identificar al menos 3, 4 diría yo. 2 financieros. Uno es qué pasa con el Banco Central y su acumulación de reservas. ¿Podrá el Banco Central con más cepo, ahora que vende menos, empezar a acumular reservas? Yo creo que ahí el Banco Central probablemente siga, digamos, dando pelea. Ahora se está hablando de la liquidación de exportaciones anticipada porque bajan retenciones. Tal vez pueda lograr mantener eso. Entonces, no veo eso como un gatillo. Fíjate que puede hacer una pequeña devaluación a la Kicillof-Fábrega del 2014, darle un aire y seguir. O sea, digo, algo que ocurre con los cepos es que todos creemos que conduce a un camino sin retorno, a un cul-de-sac en realidad, que vas a tener que dar la vuelta en algún momento. Pero lo que típicamente nos ocurre es que le damos menos vida que la que finalmente tiene. Yo creo que por ahí no va a venir el problema. ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto va a ser la recesión. Entonces ahí la recesión va a tener 2 aristas que voy a tocar ahora en un segundo, pero antes está la otra. Este cepo en particular ha generado cierta preocupación en los ahorristas. A mi juicio, digamos, no quisiera decir infundadas, pero quiero decir, el 75% de los depósitos están en la reserva del Banco Central, y el resto se ha prestado a las empresas que exportan, etcétera, etcétera. O sea que está hiper líquido en dólares el sistema financiero, la gente irá a buscar, digamos, pero nosotros sabemos que esas dinámicas, como están basadas en rumores, en temores, en comportamientos que no son, digamos, puramente racionales, sino que tienen un elemento emotivo muy significativo, más con la historia pasada de Argentina, bueno, ahí hay un temor, ahí hay digamos, sí, insisto, porque hay que ser muy prudentes con esto. No veo razones para la corrida, pero
si esa corrida no logra detenerse, en algún momento van a tener que, van a tener que buscar un cambio porque van a tener que cortar esa dinámica negativa en los bancos. Entonces, ese puede ser uno. Ahora dije, no va a haber pérdida de tener un impacto sobre el nivel de actividad, que es lo que vos decís, Horacio. Esto tiene dos ramificaciones. Una, la social. En una economía muy dañada, económica y socialmente, darle otro impulso recesivo a la economía, ¿qué va a pasar con el estado de humor? No. Yo ahí no creo de vuelta que haya un problema. ¿Por qué? Porque creo que el peronismo tiene control sobre la situación social. O sea, me cuesta imaginar un escenario donde la cuestión social no pueda ser gobernada por un gobierno peronista. No lo imagino. Pero lo que sí puede ocurrir es que ese mal humor social que no se va a manifestar en forma de protesta, se manifieste en forma de votos a la oposición. Y acá uno podrá pensar que los dirigentes son lo ideológicos que quieran, pero hay algo que saben hacer mejor que ninguno de nosotros, que es ganar elecciones. Entonces, ahí la posibilidad de que vayan a una derrota electoral muy fuerte puede forzar un cambio. Entonces yo creo que esos son los dos gatillos de cambio. El cepo, como vos bien decís, va en esa dirección. Si el gobierno intuye que le va a ir mal en las elecciones, me parece que va a generar un cambio, o va a tener que generar un cambio si no se logra detener esta no corrida, pero digamos, retiro de depósitos que estamos viendo todavía. Voy a decir un lugar común que pensé que no lo iba a decir nunca en mi vida, que es, te voy a hacer una pregunta, pero trata de ser breve. Sufriste vos muchas veces. Sí, tal cual. Nunca me imaginé estar en esta situación. Pero creo que vale la pena ponerle... Se me cayó un papel. Ponerle un minuto a esto, que es... O sea, en un artículo reciente pusiste que la mejor opción en términos de beneficio-costo para desatar este nudo cambiario es el desdoblamiento. En 2 minutos, pero te los voy a contar, 2 minutos. ¿Podés explicar por qué vos, podés explicar esta conclusión tuya y algunas de sus razones? Y eventualmente, ya veo que no le estás dando mucha probabilidad de ocurrencia a modificaciones en este sentido. Pero si hubiera que hacerlo, por lo que vos decías, por distintas razones, el gobierno se ve obligado a cambiar algo. ¿Por qué crees que esta sería la mejor alternativa? Me va a costar hacerlo en 2 minutos, pero voy a hacer, porque tengo que mirar las opciones. Uno tiene que decir, bueno, ¿y qué hacemos? La opción de manual, que uno podría decir ortodoxa en el buen sentido de la palabra, de lo que los economistas sabemos que es, bueno, mira, es un problema cambiario. El mercado no mira bien el precio, no confía en el precio que vos tenés. Bueno, que el mercado diga cuál es el precio. ¿Cómo hacemos para que no sea una disrupción total? Bueno, mira, liberar el tipo de cambio, mostrarle que el Banco Central no va a generar nada que alimente el fuego de subir el tipo de cambio. Entonces, ¿qué haces? Tratás de ajustar al máximo que puedas el déficit fiscal para que no tenga que financiar el Banco Central, y el Banco Central tiene que además darle un incentivo a la gente a quedarse en pesos y no pasarse a dólares, entonces subir la tasa de interés. Entonces, la opción ortodoxa convencional que dice, devaluar, subir la tasa de interés y contraer el gasto público. En un año electoral, un gobierno peronista, no va a pasar, es imposible. Entonces esa solución está fuera. ¿Qué te queda? ¿Cepo o alguna cosa intermedia? Bueno, el cepo es lo que vos decís, va por esta dirección. Entonces yo digo, como un elemento integral de un nuevo paquete que tendría que llevar una regeneración de la confianza, mostrar que el gobierno va en otra dirección, a una dirección más flexible, como un puente, y acá mostrándole al futuro, que quiere ir a la unificación. Lo que quiere evitar es que el dólar se vaya de más innecesariamente alto, que vaya a un nivel tal vez un poquito más alto, que sea una devaluación acotada, que todos estén tranquilos, y eso a mi juicio se puede hacer protegiendo de la devaluación con un dólar financiero que sea libre, y entonces ahí se trance, y hacer una serie de medidas que tranquilicen
generen confianza. Y que me parece que podemos hablar de la confianza que varios que preguntaron. Después, sí. Se nota, claro. Yo leí tu artículo, algo lo comentamos, estoy de acuerdo, pero a pesar de todo sigo con la idea o sigo sintiendo que estás que es un elefante en un bazar, ¿no? O sea, podés tocar una cosa y cambiar muchas otras cosas. El Banco Central, el presidente del Banco Central ayer y Guzmán otras veces, identifica el problema cambiario como un problema de oferta. O sea, pone el énfasis en la oferta. Por eso que va por estos partes quizás de bajar retenciones transitorias, etcétera, etcétera. Entonces dicen, cepo hasta que las exportaciones sean gigantescas y nos permitan tener, etcétera, etcétera. ¿Es un error de diagnóstico? No, el problema es que, independientemente de eso, es muy difícil que alguien diga, ¿cómo te voy a vender algo que va a 75, a 80 y encima pagar impuestos, si lo puedo vender en otro lado al doble del valor? O sea, digo, los incentivos a tratar de evitar eso son enormes. Entonces, por eso también mi propuesta tenía la idea de que vos le des un premio al exportador y el exportador tenga un tipo de cambio más alto para achicarle la brecha. Entonces, que el incentivo ese sea menor. Y que potencialmente, justamente, yo creo que la idea de tener un mercado desdoblado, oficial, que sea más transparente, hay muchas firmas que no pueden traer dólares con los mercados alternativos, comprando un bono para después, digo, que es más complicado. Entonces, bueno, eso podría hacer ingresar dólares por el financiero, achicar la brecha porque corregís el tipo de cambio del exportador, y eso le podría hacer generar al Banco Central ganar reservas. Si el Banco Central gana reservas, puede incluso tirar un poco de dólares en el mercado financiero En el otro mercado. para achicar. ¿Funciona? Y no sabemos, pero digamos, ¿cuáles son las opciones? Esta claramente, a mí, digo, yo salí a decirlo porque temía que pudiera encararse en dirección del cepo, y me parecía que era un error. Creo que es un error, y creo que no está la opción de ortodoxa como opción. Entonces, digo, es una idea, perfeccionémosla, pero algo en el medio vamos a tener que hacer. Sí, tal cual. Último comentario mío, después paso a las preguntas de los miembros vistas y coordinadores que están escuchando la presentación. Con respecto al tema del fondo, por supuesto que es imprescindible. No sé vos, yo escuché que el gobierno está planteando el acuerdo para marzo, más para abril. Yo me imagino que va a ser un acuerdo donde se van a acordar desembolsos para pagar vencimientos, pero esos desembolsos tienen que estar acompañados por un programa. O sea, se tiene que acordar un programa. La pregunta es, ¿vos creés que el presupuesto 2021 es suficiente, lleva implícito un programa que puede ser un punto de partida de discusión con el fondo? ¿No es muy tarde, marzo-abril? ¿No estamos en una dinámica de incertidumbre y de desconfianza que digamos, tampoco le vamos a dar al acuerdo con el fondo un impacto positivo que quizás no lo tenga, pero ¿no será al menos un ancla de las expectativas el acuerdo con el fondo? Sí, sí, yo creo que yo no sé por qué, lo he escuchado varias veces, incluso o sea, que el presidente Alberto Fernández no le gustan los planes. Digamos, la verdad que si yo nunca hablé con él, si pudiera hablar con él, lo trataría de persuadir de que es una mala idea, de que yo creo que es una mala idea, porque es central, más sobre todo en situaciones de incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? No tener idea de cómo va a funcionar la economía, el mundo. Y un rol central del Estado, además digamos, de asistir a los pobres, de cobrar impuestos, hacer rutas, es limitar la incertidumbre. Entonces, si el gobierno es capaz de decirle, miren,
yo creo que la economía va a ir en esta dirección, porque nosotros vamos a hacer esto, y fíjense que pasa esto, pasa lo otro. Entonces uno le acota el margen de incertidumbre al sector privado. Eso le está dando es un bien público, porque le está ayudando al sector privado a decir, bueno, esto va a funcionar más o menos así, entonces yo podría hacer esto, podría hacer esto. Entonces, para mí es central que el gobierno, pero esto me parece que no sé bien por qué al presidente no le gusta, y me parece que debería revisar esa idea, porque me parece que es central que lo haga. Y digo, después, digamos, dado que el presidente piensa así, bueno, todo el gobierno de ahí para abajo opera sin poder ensayar un... Tal cual. Ahora, ese debería modificar esa idea. ¿No será que el Fondo Monetario le puede decir, o modificás esta idea, o no tenemos room para hacer un acuerdo? Sí, yo creo que, digamos, no sé si va a ser así de duro, pero creo que en esa conversación el gobierno no va a tener más que explicitar de alguna manera. Porque, digamos, el acuerdo con el fondo es un contrato. Te doy esta plata Claro, claro. y vos tenés que hacer estas cosas. O sea, digo, no es un contrato convencional, como es un club de países. Y dicen, bueno, nosotros, ¿qué es el fondo? Nosotros asistimos a los países cuando están en problemas. Bueno, te damos plata, pero corregimos lo que es la fuente de tu problema. Entonces, bueno, en esa transacción, vos me tenés que decir qué vas a hacer para corregir esa fuente. Entonces, ahí eso inevitablemente lo va a hacer. Ok, bueno, gracias. Y gracias también por la gente que está escuchando, que se quedó a escuchar este diálogo, ojalá productivo. Bueno, Juan hizo varias preguntas, pero primero voy a empezar por una que es de tu último slide. Vemos que hay tendencias que Argentina tiene potencialidades para tomar y sacar provecho. Ahora, por otro lado, y esto es la pregunta de Juan, vemos que la ley del conocimiento, la ley del teletrabajo, da la impresión de que van en contra del aprovechamiento de esas oportunidades. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Bueno, mira, hasta donde sé, la ley de conocimiento el viernes se discute en senadores y digamos, las partes, digamos, el gobierno y los actores están tratando de encontrar los puntos de acuerdo. Yo hablo bastante con la gente del sector porque es un sector que a mí me enamora, me parece que Argentina tiene un montón de potencial ahí. Y creo que digamos, hay problemas específicos de la ley, pero creo que la mayor virtud de la ley es tener un marco. Esto de la... Entonces, yo no sé, yo espero realmente que sea sale una ley que termine siendo querida por el sector. Y creo que hay margen para eso, ojalá que así ocurra, pero cuanto menos van a tener una ley y van a tener un marco, y creo que eso va a ayudar al sector. Ok. Bueno, dejo estacionado, como decía un amigo mío, una de las reflexiones de Juan también, que te tiro el título, es sobre cuánto impacta hoy para destrabar las potencialidades del sector privado la política, y para poder encaminar un poco la situación macro, la política. Creo que con esto sería mejor ir cerrando. Bueno, te voy a pasar algunos otros puntos, que es alguna reflexión más concreta sobre qué impacto puede tener las restricciones de reservas sobre las importaciones. No, Es una pregunta de Armando. No, creo que hacia ahí se va, es indefectible, primero porque hay, digamos, realmente, esto es lo perverso de tener dos precios para una misma cosa. Me quiero comprar un auto de lujo, un avión, hay muchos casos de esos recientes, me quiero comprar entro dólares que tengo afuera por el contado con líquido, lo que sea, agarro los pesos, voy y compro dólares barato y me importo un auto de lujo. Entonces, digamos, obviamente esos casos se tienen que eliminar. Pero junto con eso empiezan a haber
los tira y se afloja, dónde pasa el bisturí empieza a ser complicado. Y además hay un tema central, que es que, bueno, si los dólares faltan y aún justo por pecador caen también. Entonces, yo creo que si se sigue por este camino, las importaciones sin duda van a empezar a verse afectadas por la administración del comercio. Eso va a pasar. Ahora, déjame hacer una reflexión sobre eso. Si el saldo, bueno, sabemos que este sistema cambiario no funcionó porque saldo de balanza comercial, 1.500, 1.400 millones de dólares por mes, y las reservas no subieron. Entonces, por todos esos agujeros y cosas que vos comentás del esquema cambiario. Ahora, hacia adelante, teniendo la demanda tan pisada y tratando, y, digamos, siguiendo la lógica del gobierno, aunque no la compartamos, etcétera, siguiendo esa lógica, digo, el gobierno va para mayor oferta, da incentivos para la oferta. ¿Para qué quiere tener un saldo de balanza comercial de 15.000 millones? No, mejor dicho, ¿para qué quiere dar un incentivo a las exportaciones si no va a dar fluidez a las importaciones? Sería como pegarse un tiro en un pie. No, es lógico. El problema ahí es que, bueno, como o sea, digo, uno hubiera esperado en este contexto que el Banco Central acumulara reservas. Sí, pero lo que te quiero decir es, si no va a vender dólares para ahorro, por el tema pandemia no va a haber dólares para turismo y el día que los haga no sé qué tipo de cosas le van a poner. Si de por sí tenés una caída brutal de importaciones este año por una cuestión de recesión, las importaciones cayendo por el 25%. En este esquema cambiario, con todas las contras que tiene, la única ventaja que podría tener, o ponerle que una de las ventajas que podría tener, es que justamente haya dólares para los importadores. Entonces, ¿por qué crees vos que vamos también a un camino de restricción de importaciones? Porque aún así el Banco Central sigue perdiendo reservas. Ok. Quiero decir, digo, en esa situación que vos escribís, uno debería observar que el Banco Central acumula reservas, pero no lo acumula. Ok. Digo, tiene que seguir poniendo torniquetes. Ok. Bueno, voy a salir un poco de este ámbito. Jorge nos hace una pregunta sobre qué influencia pensás que va a tener sobre la marcha de la economía de Argentina, Brasil, para bien o para mal, el vínculo con China, el vínculo con la Unión Europea. Bueno, Brasil hay signos alentadores de que puede recuperar. Digamos, yo sigo pensando que la economía mundial va a tener una recuperación muy desigual y más bien lánguida. Yo no estoy viendo yo no creo que sea tal vez raíz de cuadrada invertida el mundo, pero no veo una salida, digamos, post crisis 2008-2009, no lo veo porque centralmente es todo el mundo que digamos que, a ver, digo, la forma, yo les digo cómo pienso. ¿Cómo puede pasar que si nos endeudamos o liquidamos activos, cuando volvamos a operar, podamos salir pujante? Porque digo, una de las razones centrales por la cual la economía argentina en el 2002 salió tan fuerte, no es el viento cola que vino mucho tiempo después, no es solamente el tipo de cambio. El tema central es que se limpió la hoja de balance de las empresas y las familias, o sea, nos enriquecimos, salimos ricos de esa. O sea, nos especificaron la deuda y teníamos una potencia brutal para salir a gastar y salimos, y así salimos. Entonces, como oposición, el mundo sale. Entonces, yo veo un mundo más complejo, no veo un mundo fácil. Ok. Bueno, me parece, Florencia, Ricardo, que estamos como para cerrar con últimos comentarios de Martín, a una pregunta de Martín. Esto no es un juego de palabras para complicarte, ¿no? Que es cómo se recupera la confianza y qué impacto tiene la política y va a tener la política en la dinámica que nos espera. Bueno, es central. La política es central. Lo dice un economista. O sea, todo esto es, en definitiva, política.
digamos, no digo nada nuevo al decir digamos, que visto desde afuera del gobierno, y yo digo, lo aclaro, yo tengo amigos adentro del gobierno, digo, no es una crítica ni una, es tratar de ser lo más aséptico y hacer una observación sobre lo que uno ve o lo que se da cuenta que el resto percibe. La percepción que hay afuera es que no hay un rumbo claro porque, digamos, pues es una coalición gobernante, porque hay accionistas en esa coalición, y obviamente al no tener digamos, un liderazgo marcado, esa coalición va empujando por diferentes direcciones, y entonces no tiene un rumbo claro. Eso genera mucha incertidumbre. Lo otro que yo diría es que es la grieta, es la grieta. Y yo sobre esto cierro y me canso de hablar. Yo creo que, digamos, y lo digo un poco como ciudadano y tratando de persuadirlos a ustedes también, no nos hace bien la grieta, no nos hace bien. Nosotros obviamente tenemos que tener diferencias, tenemos que marcar, tener preferencias por diferentes rumbos, pero dentro de un marco más o menos acotado. Uno entiende que entre Trump y Biden hay un mundo de diferencias, pero nadie se está cuestionando, digamos, si Estados Unidos va a ser capitalista o no, digamos. Uno entiende que tiene diferencias Bachelet y Piñera, pero digamos, o Pepe Mujica y la calle Pou. Pero digamos, hay un conjunto de acuerdos que más o menos se mantiene. Entonces, Argentina necesita tener un conjunto de acuerdos, un conjunto de acuerdos básicos, y en ese sentido me parece, a mí me sorprende mucho que encuentro mucho más predisposición al diálogo, a construir acuerdos entre el mundo privado y el mundo del trabajo, que tal vez entre la política. Entonces me parece que es nuestra tarea, los que formamos opinión, ustedes, los actores del mundo privado, el mundo del trabajo, de tratar de transmitir de que la salida de esta salida requiere de todos más o menos en una misma dirección, con matices, con diferencias, pero con alguna serie de acuerdos básicos. Entonces yo creo que Argentina necesitamos ir hacia algún tipo de gran acuerdo sobre 5 o 6 puntos que digamos, bueno, esto se va a cumplir. Y por eso digo que tal vez el acuerdo con el fondo sea una oportunidad de eso, porque puede venir un agente de afuera y decirnos, mira, ustedes se tienen que comprometer a decirme qué van a hacer con esto. Entonces, bueno, tal vez usemos esa oportunidad para construir esos acuerdos mínimos. Martín, aprovecho para mandarte un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, Horacio, muchas gracias. Un gusto compartirlo con vos. Yo les agradezco a ambos. Martín, ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por tu aporte. Y Horacio, realmente fue sumamente encantador haberte tenido como moderador de este encuentro. Así que les agradezco mucho a ambos. Y a la audiencia les digo que los espero en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.